Hola chicos, bueno mirad, vamos a seguir con el tema de la proporcionalidad y acordaos que os dije que no íbamos a seguir los mismos puntos que el libro, ¿vale? Acordaos que la primera pregunta fue un poco recordatorio de lo que era la proporcionalidad directa e inversa, la segunda era de proporcionalidad compuesta y ahora vamos a la tercera que es de aplicaciones de la proporcionalidad directa, aplicaciones que tenemos. Entonces la primera aplicación que vamos a ver son los porcentajes. Y son dos ideas básicas lo que voy a dar en esto de los porcentajes. Ya lo hemos visto en los cursos anteriores, por lo tanto, vamos a ir un poquito rapidito. Lo primero de todo es acordaros de que un porcentaje es una proporción. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando yo digo 3% es lo mismo que si dijera 3 partido 100. ¿Vale? Y cuando digo 30%, es como si dijera 30 partido 100. O 25%, eso es lo mismo que decir 25 partido 100. También lo podéis hacer en forma decimal. Es decir, 3% significaría 0,03 y 25% significaría 0,25. De manera que, teniendo esto claro, la verdad es que los problemas con porcentajes son muy sencillos teniendo esto claro. Porque fijaros, ¿cómo se calcularía, por ejemplo, el 7% de 80? Pues 7% de 80 es como calcular 7 partido 100 de 80. Igual. Es decir, 7 por 80 partido 100, 560 entre 100, 5,6. Pero es que también lo podéis hacer de otra manera si queréis. El 7% de 80 es como si fuera 0,07 multiplicado por 80. Porque el 7% es lo mismo que 0,07. Y 0,07 por 80 lo hacéis con la calculadora y eso sale 5,6. ¿Entendéis? Es decir, que se puede hacer de las dos maneras. Por lo tanto, los problemas con porcentajes son francamente sencillos. Por lo menos calcular los porcentajes de una cantidad. Después, los problemas habitualmente del porcentaje siguen un esquema básico que ya os dije el año pasado. El esquema básico es el siguiente. Aquí pongo la cantidad total, es una regla de 3. La cantidad total, que tengáis en cuenta que siempre es la cantidad de referencia. Los porcentajes siempre hay que tener en cuenta a qué están referidos. ¿Vale? No es lo mismo el 30% de una carpeta que el 30% del dinero que tengo, que el 30% de los rotuladores. Siempre hay que decir el 30% de qué. ¿Vale? Entonces ese qué siempre va a ser nuestro 100%, la cantidad total, la cantidad de referencia. Y eso será mi 100%. Y luego de esa cantidad tengo una parte. Esa parte incluso puede ser más grande. Por ejemplo, si yo quiero aumentar una cantidad en un 30%, pues entonces la parte, lo que vamos a llamar la parte, sería más grande, pero bueno, habitualmente es lo pequeño. Entonces, la parte corresponde al tanto por ciento, lo que sea. Entonces, acordaros que los problemas habitualmente de estas tres cantidades, porque el 100% lo vamos a tener siempre, de estas tres cantidades, la cantidad total, la parte y el tanto por ciento, de esos nos van a dar dos de ellas y nosotros tenemos que calcular la otra. ¿Vale? Entonces, ahora ya dependiendo de los problemas, pues así será. Por ejemplo, un problema podría ser el siguiente. En una clase de 30 alumnos hay 5 con gafas. ¿Qué porcentaje supone? En una clase de 30 alumnos hay 5 con gafas. ¿Qué porcentaje supone? Bueno, pues en este caso, los 30 alumnos serían el 100% y los que llevan gafas, pues el X% que yo no sé cuál es. ¿Vale? Pues entonces esta X sería 5% partido 30. La regla de 3 en los porcentajes siempre es directa. Siempre es directa. X sería igual a 5% partido 3. Lo que dé. Me da igual. ¿Vale? Es lo que menos me importa. Después, otro tipo de problema, por ejemplo, que no tengo otra cosa, que me digan, en una clase de 25 alumnos, el 20% son rubios. ¿Cuántos rubios hay? ¿Cuántos rubios hay? Bueno, pues entonces en ese caso, yo tendría la clase que es el total, 25 alumnos que es el 100%.
Y ahora me está diciendo que el 20% son los rubios, el 20%. Por lo tanto, ese porcentaje va aquí, el 20%. Y lo que me están pidiendo es la X. Es decir, el 20% de 25, no ni más ni menos que eso. Entonces aquí sería 20 por 25 partido 100. También lo que dé. No me importa, después tardan menos, ¿vale? Y después otro tipo de problema, por ejemplo, en una clase, por seguir con lo mismo, ¿se ve bien? Sí. En una clase, el 30% son de Almería, y estos son, perdón, 10 alumnos. ¿Cuántos alumnos tiene la clase? ¿Vale? En una clase, el 30% de los alumnos son de Almería y esos son 10 alumnos. ¿Cuántos alumnos tiene la clase? En este caso, la incógnita sería el total. ¿Vale? La incógnita sería el total. Entonces, X sería el 100% y entonces el 30% me dice que son 10 alumnos. Por lo tanto, aquí sería 10% partido 30. Lo que en este caso da decimal, que no tenía mucho sentido porque estamos hablando de número de alumnos. ¿Vale? Es decir, estos son los problemas básicos de porcentaje. Ahora después, en la pregunta siguiente, todo esto es un poquito repaso, ¿eh? En la pregunta siguiente, en esta misma pregunta, pero en el vídeo siguiente, os voy a explicar lo de los aumentos y disminuciones porcentuales. Aumentos y descuentos porcentuales, ¿vale? Y después en el correo y en el Classroom os digo cuál es la tarea. Venga, hasta ahora, chicos.